¿Qué tal? Buena tarde. Sean todos bienvenidos. Me presento con ustedes. Yo soy Carla Pineda Román, soy periodista especializada en temas de salud, gastronomía y turismo y actualmente escribo para el periódico El Universal, así como en otros medios, tanto nacionales como internacionales. Bueno, pues nuevamente buena tarde, bienvenidas y bienvenidos al Conservatorio sobre la Mujer en el Medio Rural. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, auspiciado desde esta comunidad, Justicia Agraria México, para reflexionar desde distintas ópticas que en el campo. Estas miradas estarán nutridas desde la academia, la sociedad civil, organismos internacionales con sede en México, las instituciones públicas y la jurisdicción agraria. En este sentido, el objeto materia de estudio es el mismo, mujeres que habitan medios rurales. El enfoque es lo que nutrirá este diálogo, pues desde objeto, ¿qué tal? Buena tarde, sean todos bienvenidos. Ok, ahora, no sé si tuve alguna, ¿me escucho bien? Continúo en este punto, perdón por la prevención. Ahora, Justicia Agraria México es un foro de expresión, de discusión y reflexión que está integrado por mujeres y hombres de distintas formaciones, visiones, posiciones, pero que comparten uno y el mismo objetivo principal, que es la difusión de la justicia agraria. Este conservatorio se desarrollará en el orden propuesto, donde cada una de las expositoras tendrá una participación de hasta 12 minutos. Durante las presentaciones me permitiré recoger las preguntas y comentarios que nosotros podamos recibir, para que al término de esta presentación se abra un breve espacio de respuestas. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por los perfiles de Justicia Agraria México. Nos pueden seguir en Facebook y en YouTube. Y además también estamos en Twitter e Instagram como @justiciaagraria. ¿Ok? Pues ¿qué más que darle inicio a este gran evento? En primer orden, escucharemos a María Gabriela Rangel Paz. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas, maestra en Desarrollo Rural y licenciada en Antropología Social. Dentro de sus últimas responsabilidades profesionales se encuentran asesora en la Secretaría de Desarrollo Social, asesora del subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y actualmente es coordinadora interinstitucional en el Registro Agrario Nacional, desde donde coordina a las 32 representaciones estatales, entre otras importantes funciones. Bueno, la doctora Rangel Paz presenta su ponencia que lleva el título de La participación de las mujeres del campo para hacer realidad sus derechos agrarios. Bueno, pues adelante, por favor, sea bienvenida. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a Justicia Agraria México por la invitación para participar en este conversatorio. Tenía yo una presentación en donde me quisiera referir a el universo de trabajo del Registro Agrario Nacional, que son los ejidos y comunidades de este país. Los ejidos y comunidades que llamamos la propiedad social en México ocupan más de la mitad del territorio nacional, o la mitad del territorio nacional. Eso quiere decir que es una gran labor la que hacen los núcleos agrarios y los hombres y mujeres que viven en este territorio de propiedad social para reproducir su vida, su familia, sus comunidades y para la protección y conservación de los recursos naturales que aquí se encuentran. Pero para referirme específicamente al tema que hoy nos ocupa, que es el de la participación de las mujeres en estos ejidos y comunidades, pues traigo algunos datos que tenemos en el Registro Agrario Nacional, como son que actualmente contamos con unos 4 millones de hombres que tienen algún tipo de derecho agrario, ya sea como ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados, mientras que las mujeres son 1.4 millones, es decir, el 27% de este gran universo de personas.
Sin embargo, en el 71, en 1971, las mujeres eran el 1% y ahora somos o son el 27% que tienen algún tipo de derecho agrario reconocido. Ha habido un incremento favorable a que las mujeres tengan algún tipo de derecho, pero todavía no, pues no logramos la igualdad. Por otro lado, pues en proporción a su participación en los órganos de representación, las mujeres son el 21% de estos órganos de representación frente al 79% de los varones. La que sigue, por favor. Estas mujeres, 1.4 millones de mujeres, la gran mayoría son mayores de 50 años. ¿Sí? Eso implica una situación, bueno, donde las mujeres ya dieron toda una vida de productividad en sus familias, en sus tierras, en sus comunidades, y bueno, eso nos implicaría algún tipo de trabajo a las instituciones. Menores de 30 años o jóvenes son el 5.5% de las mujeres de este universo. Esto implica pues pensar en políticas públicas adecuadas para también esta situación etaria en la que viven estas mujeres. La que sigue, por favor. Y también las tenemos con mayor presencia en algunos estados de nuestro país. Por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán son los que tienen mayor presencia en términos absolutos, ¿no? Las mujeres con algún tipo de derecho agrario reconocido. Pues no me dejarán mentir, pero estos estados son muy rurales y con una importante presencia indígena, lo cual implica también que pensemos en algunas políticas pertinentes a la población indígena, al tema al ser mujer y al ubicar y vivir en zonas eminentemente rurales. La que sigue, por favor. También hay una figura en los ejidos que se llama Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer, donde pues tuvo algún auge hacia 2015 y ha venido decreciendo. Este no es un tema que hayamos trabajado en el RAM, pero me parece un factor importante para tomar en cuenta respecto si queremos que estas figuras como la UAIM tome vida y no se vaya hacia abajo su reconocimiento. La que sigue. A partir de este universo, en el RAN, y con el apoyo de nuestro director, el profesor Plutarco García Jiménez, organizamos 3 diálogos colectivos por los derechos de la mujer rural. En fechas muy importantes como el 16 de octubre, el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. El primer diálogo sobre la mujer campesina y el ejercicio del derecho humano a alimentarse. Los temas, surgieron muchos temas, en este participaron mujeres ejidatarias y campesinas y sus organizaciones. En el primero fueron compañeras de Morelos y Guerrero que nos presentaron un ejercicio que ellas hicieron por el derecho a la alimentación de sus comunidades, donde ellas plasman una serie de dificultades para poder atender y que este derecho se les reconozca y se les sea válido, y que lo llevaron a la CEDAW, esta instancia de la ONU, donde reconoce el tema de los derechos de las mujeres. Ellas hablaban entonces de que se debe visibilizar la importancia de la mujer rural en el país y especialmente la seguridad alimentaria de sus familias y sus pueblos. No me dejarán mentir, pero las mujeres del campo son las que se ocupan de atender la alimentación de sus familias, de sus hijos, hijas, maridos, y muchas veces en una situación muy precaria, donde ellas mismas pues padecen no tener ni de dónde poder obtener los alimentos, pero los consiguen y si es necesario se quitan su alimento de la boca.
Lo mismo con el derecho a la educación o el derecho a la salud, donde ellas son las que velan por este derecho y que es algo que tendríamos que estar difundiendo, reconociendo, valorando y apoyando a estas mujeres por todo este trabajo que realizan. También, bueno, pues nos mencionaron las limitantes para que ellas participen en programas productivos del campo. Hablaron mucho de la agroecología como un tema que les gustaría impulsar, pero que no pueden tener acceso a programas de este tipo. Y por lo tanto, bueno, todo esto cae en el reconocimiento de la mujer rural con derechos agrarios plenos y todas sus dificultades para que se logre. En el segundo diálogo, que lo realizamos el 25 de noviembre, participaron las compañeras del RAN, que son encargadas en los estados. Fue muy importante, se habló del derecho del tanto, de la lista de sucesión, de la participación en órganos de representación por las compañeras y de la mujer en la defensa del territorio. Y nuevamente hablamos aquí de la necesidad de valorar a las mujeres en las familias rurales y su igualdad de derecho a heredar. Se habló de los problemas que enfrentan ellas en temas como la enajenación de derechos parcelarios y la cesión de derechos, de la necesidad que hay de que haya políticas públicas para ellas, que ahora ya tienen un cargo en sus órganos de representación, pero que pues puede implicar una segunda o tercera o cuarta jornada, ¿no? Entonces, pues también, ¿qué políticas públicas vamos a hacer para, pues, y políticas afirmativas, ¿verdad? Para no tratar como iguales a desiguales. Finalmente, el territorio como espacio de vida, de reproducción de la comunidad y los recursos naturales y el papel de la mujer rural en ello. Bueno, aquí se vino mucho a cuento este tema, como la necesidad de reconocer este territorio, pero sobre todo la perspectiva de las mujeres en este territorio, en su relación con la naturaleza, en su transmisión de saberes a sus hijos e hijas, en su aprovechamiento de una manera sustentable, en el conocimiento de lo que son las plantas de su entorno, en su utilización, etcétera, y que muchas veces se ven afectados por algunos proyectos donde no se toma en cuenta la perspectiva de las mujeres. Y la que sigue. Finalmente, en el último diálogo hablamos del 10 de diciembre, hablamos de los derechos de las mujeres para una vida digna. Se hablaba de la necesidad de tener un marco legal apropiado para el reconocimiento de estos derechos de las mujeres, de que hay diferentes niveles de experiencias y de pues experiencias, sí, que han tenido las mujeres, las que ya han sido presidentas de comisariados, las que van empezando o las que ya están organizadas, las que ya han luchado y han tenido logros en sus comunidades. Entonces, la necesidad de hacer este intercambio de experiencias entre diferentes mujeres del territorio para fortalecer y dignificar el papel que todas ellas tienen y pues dar mucha seguridad también a las compañeras de lo que están realizando y de que vean de que sí se puede, que hay muchas otras mujeres que lo han hecho y que va a haber mucho apoyo para que logren todos estos retos. También se habló de la necesidad de que hubiera una coordinación de las mujeres rurales con las instituciones como el Registro Agrario Nacional. A mí me gustaría comentar que desafortunadamente creo que en las instituciones no hay un área de género, ¿sí? Eso es parte de otros trabajos que tenemos que realizar y que claro que es el más gratificante que hay, pero que sería más importante también tener políticas públicas con áreas específicas y con alianzas, con todas estas necesidades que nos pudieron compartir las compañeras en estos diálogos. Todo ello también para lograr un fortalecimiento del tejido social a través de redes de ayuda mutua en temas específicos. Estos son solo unos temas de los que hablamos en los diálogos y sin embargo, pues las instituciones públicas
o las instituciones como el RAN, tenemos muchas necesidades también, pero creemos que podemos avanzar más en torno a los derechos humanos de las mujeres si generamos redes entre instituciones, compañeras ejidatarias, comuneras y sociedad civil, donde logremos la sensibilización hacia los varones sobre estos temas, donde no se ha reconocido quizás a las mujeres, donde realicemos campañas conjuntas de esta importancia y de este papel que ha tenido la mujer en la seguridad alimentaria, en sus órganos de representación, en el cuidado de la tierra como un patrimonio familiar. Yo estoy segura que las mujeres son las últimas en que se quieren deshacer de su tierra, ¿sí? Digo, muchas veces se vende la tierra por necesidad, obviamente, ¿no? Pero también creo que las mujeres les afecta mucho también tener que perder este patrimonio para volverse jornaleras quizá, ¿no? Y bueno, pues la invitación y el agradecimiento nuevamente es para decirles que en el Registro Agrario Nacional estamos en esa disposición y en ese interés de hacer campañas conjuntas, de hacer difusión de información, de ir al territorio donde haya más mujeres, donde nos pidan algún tipo de nuestro servicio. Nosotros normalmente solo estamos en las capitales, pero podemos buscar mecanismos de trasladarnos a los territorios. Y bueno, ante todo, de tomar medidas para abonar, para que ese reconocimiento hacia las mujeres de ejidos y comunidades sea pleno. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, estimada Gabriela. Muy interesante las cifras que nos comentas, que nos compartiste esta tarde, las que sin duda contextualizan la complejidad de las mujeres, ¿no? Para hacer realidad sus derechos. Y bueno, nuevamente quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión en vivo, en este conversatorio sobre la mujer en el medio rural, ¿no? En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es auspiciado desde esta comunidad, que es Justicia Agraria México. Y bueno, nuestra segunda participante de esta tarde es Cintia Cuenca González Zúñiga. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, especialista en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde además cursó una maestría en Derecho. Cuenta con una maestría en Educación por la Universidad del Valle de México. Sus estudios de doctorado los desarrolló sobre los derechos reproductivos de la mujer. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, en la Barra Nacional de Abogados, entre otras universidades, y presta servicios profesionales de asesoría y litigio en derechos humanos. Su ponencia de esta tarde es la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito rural. Por favor, Cintia, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carla, por la presentación, siempre tan atinada como siempre. Y también muchas gracias al espacio de Justicia Agraria México, donde siempre han tratado de incluir todas las perspectivas, ¿no? Y bueno, pues agradezco en especial a todo el equipo que conforma justamente Justicia Agraria México. Y entonces, bueno, daré inicio a mi plática. También les doy la bienvenida y bueno, saludo aquí a mis colegas de la mesa. Y pues en este caso, pues yo me voy a enfocar a este tema de la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito rural. La doctora Rangel Faz ya hizo ahí unas pequeñas precisiones, sobre todo en términos de cifras, ¿no? Que nos deja muy claro exactamente cuál es el papel de la mujer en el campo. Y nada más un poco para redondear, digo, son términos que son comunes para nosotros, pero para que el público de alguna manera se sienta
más claro y más identificado con qué es esto de la perspectiva de género, pues cabe recordar que el término género es una situación que, bueno, se acuña o se empieza a utilizar a partir de los años 70 del siglo pasado, y es para expresar esta idea de que las identidades, los roles, conductas que nos identifican a hombres y mujeres, pues no son determinadas por el aspecto biológico, ¿no? O sea, no es determinado en este caso por el sexo, por ser hombres o mujeres, sino más bien es una construcción cultural, ¿no? A partir de diferentes símbolos que la misma sociedad establece. Entonces, son contenidos que se nos va asociando por el hecho de ser hombres o ser mujeres, ¿no? Y dependen más que nada de la cultura, no de nuestra biología, ¿no? Entonces, aquí una afirmación que cabe hacer para poder entender esto es que el género es construido desde la sociedad, ¿no? Es una construcción, incluso una construcción de la misma estructura de poder, finalmente. Y entonces, con esto podemos partir de qué es esto de la perspectiva de género para poder empezar a hablar del tema en general. Es un punto de vista, en realidad, donde se va a partir de que se van a visualizar diferentes fenómenos de la realidad y tiene en cuenta lo que es las implicaciones y efectos de las relaciones sociales entre géneros. Aquí vamos a estar hablando de lo masculino y lo femenino, e incluso también se podría hablar entre hombres y mujeres, ¿no? En dos planos distintos. Entonces, va a ser una manera de cómo analizar cómo se fundamenta el impacto del género en todos los aspectos y los roles sociales que tenemos. Entonces, teniendo estas relaciones entre géneros, entre lo masculino y lo femenino, que son establecidas socialmente, pues hemos visto, y se ve muy reflejado aquí en este aspecto de lo rural, o sea, acotando aquí el tema de lo rural, que siempre ha sido más beneficioso para los hombres como grupo social que para las mujeres, finalmente, y lo vemos con las cifras. Estas relaciones, pues de alguna manera, pues van a ser transversales en todos los aspectos de la vida, como pueden ser la parte de la clase social, la etnia, la educación, el ámbito profesional, etcétera, ¿no? Entonces, es importante aquí que la mirada de género pues, se incluya dentro de las políticas públicas y sobre todo hacer un énfasis muy, muy específico en el ámbito rural, porque si de por sí el aspecto del género, ser de lo femenino y lo masculino, hay una subordinación de lo femenino por debajo de lo masculino, pues si lo trasladamos al aspecto o al ámbito rural, pues todavía se ve potencial, ¿no? Entonces es necesario crear estas políticas públicas para ir revirtiendo, ir manejando de otra manera la inclusión de estos aspectos, ¿no? Ya hace varios años, en 1995, ya se hablaba de incorporar esta perspectiva de género en las políticas públicas. ¿En donde se empezó a hacer esto? Pues en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en este año, y que lo que implicaba era cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En todos los aspectos. Entidades privadas, políticas, en programas, servicios, en políticas públicas, en legislación, en costumbres comunitarias, o sea, todo de alguna manera. Y se ha venido trabajando durante todo este tiempo para que esta perspectiva de género, pues en realidad, pues se pueda ir permeando en todos los aspectos, ¿no? Hoy en día, hablar de esto, de la perspectiva de género y el tema de la inclusión de las mujeres rurales, pues bueno, es una forma también más bien una posibilidad de cómo enfrentar la crisis que vivimos como sociedad en términos generales, ¿no? Y empezar a hablar de temas como un feminismo comunitario, o sea, que exista una mayor participación de las mujeres, donde se aporte realmente las capacidades de las mujeres a todos estos aspectos de la vida rural, ¿no?
También hablar, y esto lo hemos visto con luchadoras sociales, por ejemplo, con el ecofeminismo, ¿no? O sea, aplicar todos estos conocimientos, aspectos ambientales, ¿no? Y entonces todo esto lo que va a permitir es visibilizar con mayor fuerza, pues que el papel de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida y más en este sector rural, pues es determinante, ¿no? El papel de la mujer tiene que estar presente. Las mujeres, de alguna manera, no se pueden ni podemos estar subordinadas a roles secundarios, ¿no? Porque al final del día, pues, ya en términos globales, pues estamos hablando que las mujeres representamos el 51% de la población, ¿no? Entonces, no somos en cantidad, en términos porcentuales ni nominales, pues somos menor, o sea, menor cantidad, al revés, ¿no? Y aún así, hemos sido, y las mujeres en el ámbito rural, campesinas y todas las mujeres que viven en el campo, pues todavía han sufrido más esta subordinación, ¿no? Entonces, incorporar el enfoque de género en estos ámbitos, ¿qué nos permite? ¿Qué es lo que vamos a ganar con esto? Bueno, se puede ver que cómo son estas diferencias biológicas realmente se van a convertir en desigualdades sociales. O sea, es evidente que existen, que tenemos diferencias, es obvias, estas diferencias biológicas, pero cuando aplicamos este enfoque de género es cuando vemos que efectivamente esas desigualdades pues se han convertido en otra cosa, se han convertido en desigualdades ya estructurales, y entonces vamos a estar hablando de estas desigualdades sociales, ¿no? O sea, que ya se trasladan a lo social. También se puede visibilizar cómo es que estas desigualdades colocan a las mujeres en una posición de desventaja frente a los hombres, y esto lo vemos todos los días. Cómo se van construyendo estas desigualdades desde el momento en que se nace, ¿no? Cuando ya se empiezan a introducir estereotipos ya muy marcados de exactamente qué es los roles que se deben desempeñar, que deben desempeñar los hombres y cuáles las mujeres, ¿no? Cómo se sostienen y cómo se reproducen mediante las estructuras sociales y mecanismos culturales. Y esto lo vemos en el campo, lo vemos también todos los días. Cómo la mujer es relegada a hacer ciertas actividades, ¿no? El cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, y en la toma de decisiones, por lo general, digo, habrá casos en los cuales ya no sea así y que se ha tenido que trabajar en estos aspectos, pero la toma de decisiones siempre sigue siendo los hombres, ¿no? También hablando lo que mencionaba la doctora Rangel Faz respecto de los sujetos agrarios, ¿no? Los sujetos agrarios siempre se va a identificar a los hombres como aquellos que tienen precisamente estos derechos, por ejemplo, de suceder, ¿no? Y en estos aspectos, pues a la mujer se le sigue dejando por un lado, aparte, ¿no? Como un rol secundario, ¿no? Y también de entender cómo y por qué cambian a lo largo del tiempo los espacios, ¿no? Donde se van ejerciendo estos roles o se van desarrollando, y que, pues bueno, al final del día hemos visto que, bueno, se han ido adaptando, pero no para mejorar. Al final se han ido recrudeciendo, y por eso es la intención de que en verdad se pueda incluir la perspectiva de género para ir trabajando e ir deconstruyendo estos roles, y entonces en realidad para poder hablar de una equidad de género, ¿no? Cabe también recordar, esto es un punto importante, que hablar de la igualdad y hablar del empoderamiento de las mujeres y de las niñas en especial también, está también incluido dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. Que bien sabemos que estos objetivos, los ODS, fueron creados a partir del 2015, sustituyendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio, para ir trabajando sobre ciertos aspectos. Uno de ellos es justamente esto, ¿no? La igualdad y empoderamiento de las mujeres y niñas. Igual van incluidas también las mujeres en el ámbito rural, finalmente,
para poder lograr un desarrollo justo, un desarrollo equitativo, y que además de todo esto, pues se pueda también hacer un vínculo entre el crecimiento económico inclusivo y también poder luchar contra la pobreza, ¿no? En términos como muy, muy generales. Entonces, en el ámbito rural, vemos que existe acceso limitado al crédito para las mujeres, también en el cuidado médico. La educación también representa muchos retos para las mujeres en este ámbito, y de alguna manera pues cada vez se han ido recrudeciendo cada vez más, y sobre todo cuando existen también crisis económicas. Ahorita en la época de pandemia pues hemos visto que también las mujeres pues han sido y hemos sido de alguna forma las que más digamos, los aspectos negativos de la pandemia, que bueno, son muchos, se ha ido recrudeciendo también más en las mujeres, ¿no? Entonces, aquí también ya un poco para ir cerrando mi participación, es reconocer que las mujeres contribuyen y contribuimos realmente decisivamente a la economía, y en el ámbito rural también son fundamentales la participación de las mujeres dentro de la economía familiar y social, y representa una gran parte de la mano de obra agrícola a nivel mundial. Aquí en México sucede exactamente lo mismo. Y entonces, por lo mismo, se requiere que se ofrezcan recursos económicos también de manera equitativa, o sea, en la misma proporción que los hombres, ¿no? Para que en realidad se pueda lograr y se pueda avanzar mucho más, ¿no? Si se tuviera, y esta es una afirmación, y bueno, se han hecho estudios también por parte de la FAO, que tenemos aquí amablemente también la participación de Claudia Derbez, que representa aquí la FAO México. Se ha estimado que si realmente las mujeres del campo tuvieran el mismo acceso que los hombres de estos recursos, se podría aumentar la producción del campo, ¿no? Porque se podría utilizar de alguna manera, de una forma como más equitativa y más justa y proporcional, ¿no? Y de alguna manera mucho mejor. Y entonces ahí se podría ir trabajando precisamente en poner fin a situaciones tan graves como el hambre, la pobreza, ¿no? Y que si sucediera esto, entonces podríamos ir avanzando en esos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué me queda de alguna manera por decir? Bueno, cuando se niega el derecho y las oportunidades a las mujeres, también se los estamos negando, o se les está negando a sus hijos, finalmente, ¿no? Porque de alguna manera, pues es este vínculo que también se crea. Y en realidad, para toda la sociedad, ¿no? De alguna manera de ir avanzando y de disfrutar de algo mejor, de un futuro mejor para la sociedad en general, ¿no? Entonces, aquí la idea es que, pues, efectivamente se pueda incorporar esta perspectiva de género, que se pueda ir avanzando en estos temas, que se pueda incluir a las mujeres, que se pueda empoderar a las mujeres agrícolas, ¿no? Y, bueno, rurales, en el ámbito rural, y que se pueda ir deconstruyendo estos roles. Finalmente, no es algo exclusivo del ámbito rural, pero en el momento en que empecemos a avanzar y podamos ir deconstruyendo estos roles y podamos ir construyendo sobre temas de equidad, finalmente, pues podemos avanzar en cuestiones de mayor inclusión, de mayor participación y obviamente en el respeto de los derechos para las mujeres, ¿no? Con esto, de alguna manera, yo daría por concluida mi participación. Igualmente les agradezco la invitación, y pues quedo también aquí abierta para cualquier duda y comentario que tengan. Muchas gracias. Muy bien, Cintia, pues muchísimas gracias por tus aportaciones sobre la necesidad de incorporar esta perspectiva de género en todas las relaciones que suscitan en el ámbito rural. Y bien, pues continuando con este conversatorio sobre la mujer en el medio rural, ahora vayamos con nuestra tercera participante. Ella proviene de la sociedad civil. Es Montserrat Salazar Gamboa. Ella es
licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con especialización en Filosofía Directiva y Gestión de Proyectos por la Universidad de Comillas en Madrid. Cuenta con el título de Fundraiser of Grantmakers for Foundation Center de Nueva York y Fundraising Management por la Indiana State University. Ha incursionado en los últimos 20 años en temas de fundraising management con especialización en corporate giving and managing non-profits organization y building sustainable non-profit organization. Además, lideró intervenciones en programas de responsabilidad social empresarial. Actualmente es la directora país por The Hunger Project México. Montserrat, en esta tarde nos va a acompañar y nos va a platicar un poquito más acerca de su ponencia titulada Mujeres sembrando oportunidades, derecho a la tierra e igualdad de género en el campo mexicano. Por favor, adelante con tu ponencia. Hola, muchas gracias Carla, compañeras, colegas. Gracias al programa Justicia Agraria por la oportunidad de compartir con ustedes en un día como hoy, pero sobre todo por hacerlo siempre. Siempre están visibilizando, velando y garantizando los derechos agrarios. Y eso para mí, para todo el equipo de The Hunger Project, es una gran inspiración para seguir trabajando por las mujeres rurales e indígenas en México. Hoy ha sido un día de muchas acciones, cifras, caras, de mujeres que visibilizan lo invisible por los medios y las formas que han encontrado para expresarlo. Y desde THP hoy creemos, y lo hemos visto a lo largo del día y si siguen en nuestras redes sociales, hemos puesto algunos ejemplos de cómo una mujer rural en medio de la Sierra Mazateca, a 9 horas de camino y 3 montando el cerro, festeja, celebra o hace visible el Día de la Mujer. Hoy para nosotros ellas nos han enseñado y nos inspiran a qué tenemos que hacer para y por las mujeres que trabajan en el campo y que hoy viven de ese espacio en donde pocas veces tienen voz y voto para decidir sobre eso. Hoy de eso yo les quiero hablar. Hoy desde THP las mujeres rurales son nuestro centro de nuestro quehacer. Son parte de nuestro mandato, pero también son parte de la motivación. Somos un grupo de mujeres en el equipo que estamos completamente convencidas en que las mujeres, niñas y jóvenes rurales, en el caso de México, tienen la oportunidad de expresar cómo quieren vivir en su territorio y permanecer en su territorio si así lo deciden. No tendría por qué la feminización del campo ni de la pobreza tendría que expulsarlas. Hoy trabajamos completamente con la fiel creencia de que estamos y trabajamos por casi más de la mitad de la población que vive en pobreza multidimensional, pero sobre todo también trabajamos hoy en el foco de la pobreza extrema y de esa pobreza extrema en donde la mitad de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres y el 78% son niñas y niños y jóvenes rurales. Hoy creemos que tenemos la oportunidad desde esta mirada, desde el proyecto Hambre, como nos dicen en las comunidades, porque no nos dicen The Hunger Project, nos dicen el proyecto Hambre. Hoy creemos que las socias tienen esa capacidad para decidir sobre su futuro. En The Hunger Project pensamos que el hambre no es solo escasez de alimentos, sino es la falta de democracia. La pobreza la creemos como una negación sistemática de la dignidad de los derechos humanos. Erradicar la pobreza y el hambre es desde lo local. El desarrollo se hace en lo local. ¿Y por qué quiero hablar de todo esto? Hoy, en un día como hoy, en donde el liderazgo de las mujeres y de las lideresas que están moviendo todo lo que está sucediendo alrededor de México, tiene que ver con que han decidido hacer algo con ese liderazgo. Hoy creemos que las oportunidades están y que las oportunidades tienen que también tener las condiciones necesarias para poder desarrollarse. Hoy creemos que hay estructuras de poder que impiden el desarrollo pleno de las mujeres y sobre todo de las mujeres rurales e indígenas. Hoy trabajamos por 4.7 millones que están en pobreza extrema y que son preponderantemente indígenas. Ocupan el 36% del territorio nacional y más del 50% de esa población vive en pobreza
extrema, pero con un bono demográfico que es el más grande de la historia, en donde si no hacemos algo hoy, estas niñas y niños y adolescentes indígenas van a perpetuar sus condiciones. Por eso hablo de contextos habilitantes, por eso hablo de la oportunidad que tienen, pero que también tenemos que trabajar sobre los contextos que en ellas y de ellos dependen. Hoy creo que con las que hoy estoy compartiendo este maravilloso espacio, creo que están haciendo grandes esfuerzos por cambiar esas condiciones. Creo que hoy, al hablar de la feminización del campo, necesitan tener la pinza en donde la política pública, en donde la perspectiva de género, en donde la justicia agraria sea el ancla para que ellas puedan desarrollarse como lo han decidido. Nosotras como activistas, nosotros desde el territorio, podemos trabajar para que y acompañar procesos donde ellas descubren qué quieren, hacia dónde quieren ir, cómo lo visualizan. Pero si esos contextos en donde ustedes tienen ese poder para transformarlo, no sería posible. Hoy creo y agradezco que lo sigan haciendo. Por otro lado, me gustaría también decir que, y lo estamos viendo, y no me voy a meter en camisa de once varas con los especialistas que están aquí, pero sabemos que la contradicción en la tenencia de la tierra es todo un tema para ellas. Es ilógico que puedan ser el 50% de la fuerza laboral en el campo y de la 50% de la producción alimentaria, y que según ellas mismas que trabajan en esos espacios puedan sufrir inseguridad alimentaria, desnutrición y hasta muerte. Creo que hoy, al ellas estar dando su vida para que todos los demás nos alimentemos, no las estamos cuidando ni protegiendo como debiera ser, como el marco legal lo permite. Hoy, FAO, y hoy qué bueno que está Claudia por acá y seguramente profundizará, pero hoy están las mujeres, el 80% del acarreo del agua lo hacen las niñas y mujeres. Hoy no tienen acceso a agua potable. Hoy, 6 de cada 10 muertes prematuras de las mujeres están asociados a enfermedades respiratorias. Son el 50% de esta fuerza laboral, pero también son el 30% únicamente dueñas de las tierras que trabajan. Son 150 millones de mujeres en el mundo que son productoras, trabajadoras agrícolas, que dirigen y lideran la agricultura familiar, pero que no son reconocidas. Que tú vas a una conferencia internacional y a unas directrices internacionales y estás dialogando y parece que las mujeres campesinas están invisibilizadas. Cuando una mujer es invisibilizada, su comunidad entera es invisibilizada. Y eso nos hace responsables a todas y a todos los mexicanos que estamos compartiendo territorio con ellas. Hoy creo que nos colocamos desde un espacio de reflexión, pero creo que también es un llamado a que sepamos cómo ejercer y poder promover el acceso pleno al derecho a la tierra de las mujeres. Sus limitaciones, el que no estén enfrente de una asamblea ejidal y que haya el marco jurídico para que lo hagan, pero que culturalmente no se sientan animosas ni partícipes de eso. No critico que no existe el marco, pero no existe la infraestructura en el territorio para que ellas crean que lo pueden decidir. Cuando el papá decide dejarle todo al hermano mayor, cuando ellas están en una asamblea y están sentadas hasta atrás, cuando los hombres gritan, cuando ellas necesitan gritar doblemente frente a una asamblea. Creo que hoy tendremos la oportunidad de tener ese marco jurídico y por el que hoy ustedes y todas trabajamos, pero también creo que el empoderamiento y el liderazgo de ellas tiene que ser reconocido. La discriminación, la violencia y el olvido de muchas partes del gobierno y de muchas políticas públicas y programas las ha dejado en la colita de los pendientes, en la colita de a ver cuándo resuelvo esta sarta de pendientes que tengo frente a ella. Hoy el COVID lo ha hecho más evidente. Para las urbanas creo que ha sido un tema, pero para las mujeres que están en territorio se les triplicaron, se les cuadriplicaron las cargas de trabajo. Hoy mujeres que no hablan español tienen que ayudarle a sus hijos a entender qué dice la televisión para que puedan no perder el ciclo escolar. Hoy creo que no estamos haciendo mucho para que estas mujeres y el sistema de cuidados las arrope. Creo que hay grandes discursos y grandes narrativas alrededor del mundo, y hoy que estamos a punto de empezar la SW, la CEDAW,
y la plataforma de Beijing, en donde se conversan hacia dónde tendrían que ir esta recuperación frente a la pandemia. Creo que hoy ha dicho que las actividades agrícolas frente al cambio climático, las mujeres son la población más relevante para enfrentarlo. Y creo que tenemos todavía una tarea pendiente. Desde The Hunger Project y hoy todo esto que les he compartido, creo que son síntomas por momentos de la pobreza. Lo que nosotros buscamos es en verdad identificar cuáles son las estructuras sociales que permiten que esto se transforme. Queremos y fervientemente que las estructuras de poder son una limitante, pero también creemos que la estructura mental de las mujeres, cuando tú crees, confías y dialogas con ellas en el mismo lugar y de par a par, los pensamientos y los juicios del ser y el hacer les da un poder diferente. Hoy hay mujeres que no hablaban en los Altos de Chiapas y que hoy hacen grandes decisiones, unas rendiciones de cuentas muy transparentes. Hay en la Mazateca también hay mujeres que no decidían cómo acarrear el agua y que hoy tienen sistemas de captación de agua de lluvias construidos por ellas, roles que nunca habían sido rotos, porque las mujeres no construyen. Las mujeres solo ocupan las estufas, no las construyen. Las mujeres van por el agua, la acarrean, pero no construyen un sistema de captación de agua de lluvias. Algo tan básico y tan sencillo como para explicar, es un vehículo que hoy utilizamos desde THP para poder entender que si cambiamos los roles en una comunidad, las mujeres entienden y deciden sobre su territorio. Pero sobre todo hoy estamos trabajando para que las niñas y jóvenes puedan decidir sobre su cuerpo, sobre su tierra y sobre su territorio. Mujer que decide sobre su cuerpo, si quiere casarse o no, cuándo se quiere casar o no, también es una mujer que va a decidir sobre su tierra y el futuro de su comunidad. La crisis hoy sanitaria nos ha hecho más sensibles a diversos temas, a cuidados, a salud, a bienestar, a la intervención de las mujeres en muchos de estos ámbitos. Ha puesto en el ojo público la violencia que se vive dentro de los hogares, pero sobre todo ha permitido poner a la luz los problemas de género y desigualdad que no estábamos atendiendo. Creo que hoy la agenda feminista está haciendo un gran trabajo allá afuera. Hoy nos han demostrado desde el viernes pasado cómo se habla y cómo hablan las mujeres. ¿No? Hay un sistema patriarcal que se tiene que caer y que todas estamos trabajando para que se caiga. Hoy creo que durante muchas décadas estas mujeres y todas las que nos han antecedido han hecho una gran labor para que hoy yo como mujer a mis 42 años pueda hablar con mi hija y decirle que puede decidir sobre ella y sobre lo que quiere hacer con su vida. Hoy yo trabajo para que todas las niñas y niños y jóvenes en las comunidades rurales en donde estamos trabajando y los 4.7 millones que nos hemos puesto como meta para el 2030 que vivan libres de hambre y pobreza es una prioridad para nosotros. No quisiera terminar sin decir que coincidimos en que la pandemia fue y es una crisis generalizada, pero de desigualdades estructurales que ya estaban existentes. Hoy creo que conocemos y reconocemos que desde lo local se ha venido actuando de manera mucho más rápida, mucho más certera. Se han protegido y se han cuidado los pueblos indígenas como ellos solo lo han sabido. Han cerrado fronteras para protegerse, se han cuidado. Y eso nos denota cuál es el liderazgo que existe en ellos y en ellas. Hoy creo que el desarrollo se hace en lo local y se transforma desde lo local. Hoy no creo y no va a ser posible que pensemos en una recuperación que no sea sostenible, anclada bajo la visión de los que habitan los territorios. Hoy tiene que haber una recuperación post-COVID que sea feminista y altamente igualitaria. Hoy necesitamos trabajar por ellas y por ellos, pero sobre todo por las niñas y los niños que vienen atrás para transformar este México y que no perpetuemos la pobreza y hambre que hoy persiste en nuestro país. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Monse. Sin duda muy interesantes los temas que planteaste esta tarde, los que sin duda deben ser considerados por las instituciones al momento de trazar políticas públicas. Y bueno, para todos aquellos que se están sumando a esta transmisión en vivo, les recordamos, hoy estamos en el conversatorio
sobre la mujer en el medio rural. Nosotros somos Justicia Agraria México, nos pueden seguir y ver en vivo a través de Facebook y YouTube en este momento. Y bueno, vamos a continuar con este interesante panel que nos engalana esta tarde, y a continuación escucharemos a Claudia Gómez Godoy. Ella es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Litigante, investigadora y defensora de derechos humanos, especializada en derechos de los pueblos indígenas, derecho agrario y defensa jurídica contra megaproyectos, presas y minería. Actualmente es integrante del colectivo de abogados, desde donde acompaña varios procesos de defensa jurídica, entre ellos la defensa de la comunidad de Temacapulín, amenazada por la construcción de la presa El Zapotillo, la comunidad indígena de Zacualpan, en contra de las concesiones mineras que se impusieron en su territorio, las comunidades indígenas de Nayarit que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, módulo pueblos indígenas y megaproyectos. Y bueno, la ponencia con la que nos acompañará esta tarde se titula Los derechos agrarios de las mujeres frente a proyectos extractivos. Pues adelante, es todo tuyo el micrófono, Claudia, bienvenida. Oigan, pues muchísimas gracias primero a mis compañeras, a las que me antecedieron, y a Justicia Agraria por abrir este espacio en este día tan de lucha, ¿no? Es un día en el que como mujeres nos juntamos para reflexionar pues de los logros que hemos tenido, pero también pues los grandes retos que como mujeres tenemos en la consecución de nuestros derechos, ¿no? Creo que hay muchísimos temas en los que se ha avanzado, pero también hay muchísimos temas en los que queda mucho por hacer, y yo creo que visibilizar las condiciones en las que se encuentran las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres que viven en los ejidos y comunidades de nuestro país es un tema importantísimo, y creo que este espacio que se abre desde Justicia Agraria es muy importante para hacer esa reflexión, ¿no? Finalmente estamos viviendo momentos de cambio en donde las mujeres rurales han vivido o viven situaciones que las llaman a una reflexión y un cambio profundo, sistemático y continuo. Y eso hace que hablar de esto en las comunidades, en los ejidos, con las autoridades, con los que de alguna manera diseñan las políticas o hacen las leyes, es fundamental, ¿no? Las mujeres, como ustedes saben, aun cuando han sido parte de la lucha o fueron protagonistas en la lucha por el territorio, por la tierra, las mujeres participaron activamente en la revolución, las Adelitas, pero había una participación muy fuerte en la revolución para que las mujeres pudieran ser parte del reconocimiento de las tierras. En 1917, cuando empieza el reparto agrario, se logra el reconocimiento de que los pueblos tenían que ser recuperados de las tierras que les habían despojado, o que se les dotara de tierras para que pudieran trabajar. En ese entonces las mujeres fueron protagonistas de esas luchas. Sin embargo, cuando se concreta la reforma, o cuando se concreta el artículo 27 de 1917, la propiedad de la tierra, o sea, esta gran propiedad social, esta gran invención del constitucionalismo mexicano que es la propiedad social, no ve la importancia de reconocer dos sujetos que quedan excluidos de esa distribución de la tierra. Por un lado las mujeres y por otro lado los pueblos indígenas. Aun cuando estaban las acciones de dotación y las acciones de reconocimiento y titulación, finalmente hay ahí dos sujetos muy importantes que participaron en la revolución y que no fueron vistos a la hora de diseñar las leyes. Eso trajo como consecuencia que cuando se reparte la tierra, cuando se dan esos grandes repartos de tierra a principios del siglo pasado, las mujeres fueron excluidos de la titularidad de la tierra, porque la tierra era repartida básicamente a los hombres como cabeza de familia. O sea, eran los hombres los que tenían la titularidad, pero es muy importante que recordemos que eso no significaba necesariamente una exclusión. Había esta idea de hacer los censos, pero los hombres eran representantes de la cabeza de familia. El patrimonio ejidal o comunal que se les reconocía de manera colectiva tenía una idea primero de colectividad, o sea, había un reconocimiento de la tierra como propiedad comunal
o ejidal, pero también con esas restricciones de ser territorio, de ser espacios colectivos de decisión. Y en esos espacios colectivos de decisión las mujeres no tenían por qué estar excluidas. Eso vino después. En un principio las mujeres participaban, aunque no eran las titulares, participaban de las decisiones de las asambleas. Pero había restricciones, ¿no? O sea, no había claramente, y si hacemos una historia sobre la legislación agraria, no había claramente derechos hacia las mujeres. Incluso las mujeres podían ser titulares de tierra solamente si eran viudas o solteras, pero con una familia a su cargo, ¿no? Si, por ejemplo, esa mujer se casaba, la tierra que tenía como ejidataria o comunera pasaba a ser parte del patrimonio de la familia, y en ese caso el titular se volvía el esposo, ¿no? Es hasta hace muy poco cuando las mujeres tienen esa titularidad. Eso ha dado como consecuencia los datos que ya Gaby nos compartía de una muy poca cantidad de ejidatarias y comuneras, con todo y fenómenos sociales que complementan esta situación. O sea, aun cuando no son titulares de derechos agrarios, aun cuando no tienen la titularidad de derechos agrarios, hay al mismo tiempo un fenómeno de feminización. O sea, no tienen derechos agrarios, pero están ocupando la tierra más allá de los espacios a los que se les había designado. Por ejemplo, muy claramente se decía, está la UAIM, ¿no? Esta unidad agrícola para la mujer, y ese era el espacio para las mujeres. Pero las mujeres empezaron a ocupar más allá, dando como consecuencia estos datos que ya nos compartía Montse, pues mucha de la producción en el campo actualmente la hacen las mujeres en esas pequeñas parcelas, ¿no? O sea, la mayoría, y eso a lo mejor las compañeras de FAO lo pueden explicar un poco más adelante, pero son las mujeres en muchas de las regiones las que están sembrando los alimentos que actualmente nos estamos comiendo, ¿no? O sea, hay una producción muy feminizada, hay una feminización del campo que no se refleja en titularidad de la tierra, ¿no? Eso sumado al tema que a mí me llama, que es el tema del extractivismo. O sea, tenemos esa poca titularidad de tierra junto con una serie de proyectos extractivos que actualmente se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país, en donde estos proyectos extractivos como la minería, las presas, los monocultivos, los conflictos de agua, los basureros, la expansión inmobiliaria, la deforestación, estos conflictos o esto que se llama extractivo, que son expansiones territoriales muy fuertes que se dan en las tierras y los territorios del país, impactan sobre ese 50% del territorio que es propiedad social, ¿no? Entonces, este extractivismo junto con esta propiedad social hace que nos encontramos en una situación en donde las mujeres son impactadas sobre las condiciones de vida en las que han estado por muchos años. Y este impacto de los megaproyectos o de estos proyectos extractivos tiene un impacto muy importante en la vida de las mujeres, no solamente por la expansión territorial, que es muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de que estos proyectos pueden destruir ejidos y comunidades completas, pueden expandirse sobre ejidos y comunidades completas al grado de desaparecerlos, la expansión territorial, en un muy corto periodo de tiempo. O sea, son proyectos que se desarrollan y se ejecutan y se culminan en periodos muy cortos de tiempo, que tienen afectaciones muy concretas en las tierras y territorio habitados por ejidos y comunidades y que obviamente afectan a las mujeres, ¿no? Estas afectaciones ambientales, afectaciones a la vida comunitaria, afectaciones a la salud, tanto física como psicosocial de las mujeres. O sea, las mujeres son afectadas por estos proyectos. Los impactos a la salud son muy claros, ¿no? El hecho de no contar con agua limpia, el hecho de tener contaminantes tóxicos que generan algunas enfermedades de piel, respiratorios, esos impactos son muy fuertes, pero también hay impactos que tienen que ver con lo psicológico, ¿no? Lo psicosocial. Hay afectaciones a la vida comunitaria. Por ejemplo, hemos visto muy claramente cómo en estas comunidades donde se imponen estos proyectos hay una división entre los que quieren y los que no quieren el proyecto, ¿no? Hay la división comunitaria que se genera o los que quieren vender y los que no quieren vender, o los que quieren firmar el convenio y los que no quieren firmar. Esa afectación, esa diferenciación tiene un impacto muy importante en la vida de las mujeres, porque finalmente, al no ser titulares de tierras, tampoco son titulares de derechos de decisión, ¿no? No participan en las asambleas, no pueden ser participantes de las asambleas,
y eso trae como consecuencia que no puedan decidir sobre estos proyectos, ¿no? Finalmente son los ejidatarios o los comuneros, los titulares, los que determinan si un convenio de ocupación se firma, si se hacen acuerdos con las empresas que promueven los proyectos, si se dan las negociaciones. Y sin embargo, nosotros vemos, y hoy, por ejemplo, en el grupo de género y extractivismo, que les invito a que visiten el Facebook y el Twitter, hicimos visible 3 casos, ¿no? El caso de la presa El Zapotillo, el caso de la comunidad de Huesca y el caso de las comunidades chontales, en donde las mujeres son protagonistas del desarrollo de la oposición a estos proyectos y han generado una serie de muchas estrategias para defenderse de estos proyectos, que van desde la organización comunitaria, pero también van desde todos los proyectos productivos que las mismas mujeres generan para poder tener recursos para la defensa de las tierras, como proyectos de miel, chile, bordados. Eso se va desarrollando, y también estrategias agrarias para obtener derechos que de alguna manera les permitan seguir defendiendo el territorio. Y con eso voy a concluir dando algunos ejemplos de esas estrategias que se han utilizado. Por ejemplo, uno que se ha utilizado es ser incluidos en los censos, ¿no? Que las mujeres puedan ser incluidos en los censos agrarios, que estén en las listas de sucesiones. Esa es una política neoliberal que se aplicó, que es de 1992, que decía, por cada ejidatario solamente puede haber un sucesor. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues que normalmente los hombres le suceden al hijo mayor, varón, obviamente, ¿no? Y eso que es una política neoliberal, es una política racista, discriminadora, se ha seguido aplicando, se sigue aplicando como un mecanismo también de control de los ejidos. Eso es una cosa que podía desaparecer, ¿no? En la determinación del sucesor único, que normalmente es el hijo mayor varón. Otro tiene que ver con buscar la representación de las mujeres en los órganos de representación ejidal y comunal. Ya existe una disposición de cuota de que ninguno de los géneros puede ser mayor al 60%. La disposición legal ahí está, veamos cómo se aplica en la realidad, de tal manera que fomentemos o demos elementos a las mujeres para que lo puedan hacer. Por otro lado, también el fortalecimiento de la UAIM, creo que aunque es un espacio que se queda corto ante las demandas de las mujeres, puede ser al mismo tiempo un espacio que se aproveche por las mujeres para tener espacios de comunidad y espacios de organización, y yo creo que por ahí muchas comunidades podrían seguir, ¿no? este trabajo. Y lo otro es recuperar el tema elegido, y que las tierras ejidales y comunales son patrimonio de familia. Y finalmente, una cosa que están haciendo muchas comunidades también es incluir un capítulo de mujeres, o sea, un apartado de mujeres bastante construido en comunidad, en donde se reconozca no solamente el papel fundamental que tienen las mujeres en la comunidad y el ejido, sino también se les reconozcan derechos más allá del ámbito agrario, ¿no? Derechos de decisión, derechos de participación, en donde las mujeres puedan estar incluidas en estos estatutos con derechos que bajen la legislación nacional e internacional que protege a las mujeres, porque finalmente son protagonistas de tierra y territorio, son las que están en la defensa de las tierras en muchos de los conflictos ambientales, y son las que finalmente podrían llevar a que se transformaran las relaciones de poder que existen en estas regiones. Muchísimas gracias por su tiempo. Excelente, al contrario, muchas gracias a ti, Claudia. Tu voz resuena en los foros jurídicos desde donde has emprendido una defensa para todas esas personas que habitan en el medio rural, ¿no? Y con estas líneas que nos compartiste hace unos momentos, expones la fragilidad que ellos tienen ante el goce de sus derechos frente a megaproyectos. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, recuerden a toda nuestra audiencia que pueden ir generando preguntas, y al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas con todas nuestras ponentes para que podamos contestar esas preguntas puntuales que vayan generando. Y para continuar con el conversatorio sobre la mujer en el medio rural, ahora damos la bienvenida a nuestra quinta participante. Ella es Claudia Dever Fernández, quien es consultora de género y protección social en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Tiene experiencia trabajando con mujeres rurales en distintas regiones del país, desde la investigación social, la sociedad civil organizada y el gobierno federal. Es internacionalista por la Universidad Iberoamericana,
y maestra en Desigualdades y Ciencias Sociales por la London School of Economics. Bueno, pues la ponencia con la que ella nos va a acompañar esta tarde es Otras ruralidades, reflexiones sobre el proyecto Cerrando Brechas, protección social para mujeres jornaleras en México. Y bueno, después de esta pequeña presentación a grandes proyectos que ha hecho y a la gran huella que ha tenido Claudia, por favor, Claudia, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todas las participantes que me antecedieron y a los que vienen después. Como mencionan, es un orgullo poder participar en este día tan importante, en este 8 de marzo con ustedes y recordar sobre las mujeres rurales, que muchas veces su voz es menos escuchada. Así es que gracias, Justicia Agraria, por la invitación. Me gustaría proyectar, pero estoy teniendo problemas. Creo que el anfitrión no permite que proyecte. No sé si me puedan apoyar. Y si quieren, mientras resolvemos eso, les voy platicando. Les voy a platicar sobre el proyecto en el que trabajo, que es Cerrando Brechas, protección social para las mujeres en México. Entiendo que ya puedo proyectar. Muchas gracias. Que es un proyecto interagencial en el que participamos las agencias ONU Mujeres, la Organización Internacional para el Trabajo y la FAO, es donde yo trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este proyecto y el propósito de este proyecto es contribuir al incremento del acceso a la protección social de las mujeres en México, especialmente aquellas en situación de exclusión, mediante la mejora de los marcos legales y de política pública en materia de protección social, a través también del fortalecimiento del conocimiento y compromisos de actores clave. El grupo objetivo del proyecto, los beneficiarios o las beneficiarias directas, son las mujeres trabajadoras en general, las trabajadoras del hogar remuneradas a través del trabajo que hace la OIT y las trabajadoras temporales del campo a través del trabajo que hacemos en la FAO. Estamos en 5 distintos estados, en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, y en específico la FAO se concentra en Oaxaca y Jalisco. Este proyecto inició el 1 de febrero del año pasado y terminará el 31 de enero del 2022 en esta primera fase del proyecto. Específicamente, entonces, en la FAO lo que estamos haciendo es buscar mayor protección social para las jornaleras agrícolas, que como ya bien dijeron las compañeras que me antecedieron, las mujeres rurales tienen menos acceso a los derechos y aún más las jornaleras agrícolas, que son todas estas mujeres que trabajan pero que no tienen tenencia de la tierra, sino que trabajan y ganan por día según el trabajo que hacen. En el proyecto, el año pasado nos dedicamos a hacer el diagnóstico de protección social, del cual les voy a contar ahora un poco más, y este año nos estamos enfocando a lograr una estrategia y un plan de implementación de protección social para poder tener políticas multisectoriales que aceleren el progreso de los ODS en el país, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ya mencionaban, justamente también hace mucha falta poder abonar a ellos. Y al mismo tiempo lograr capacidades y conocimientos para extender la protección social con actores estratégicos. Esto siempre a través de un enfoque de ciclo y medios de vida, entendiendo que los medios de vida de las jornaleras agrícolas son reducidos, es sobre todo el trabajo físico que ellas hacen y que durante su ciclo de vida se ven desprotegidas todas aquellas mujeres que no están en edad productiva y que deberían estar protegidas, y a través de un diálogo y promoción con aliados estratégicos. Entonces, les cuento un poco de datos que ya también mencionaban mis compañeras antes que me antecedieron. Existen aproximadamente 3.89 millones de personas trabajadoras agropecuarias en el país, de las cuales 2.5 millones son personas jornaleras en la agricultura y 323,000 son mujeres jornaleras. Sin embargo, las mujeres jornaleras y las personas jornaleras suelen viajar con sus familias, por lo que se estima que la población impactada alcanza los 5.9 millones de personas. Tenemos aproximadamente 5.9 millones de personas jornaleras en el país. Y de estas, el 12.8% son mujeres y el 87.2% son hombres. Y como saben, hay muchas brechas de género que tenemos que visibilizar. La primera, que ya mencionaban, que muchas veces tienen hasta una cuarta jornada no remunerada cuando acceden a puestos de participación política. Aunque no accedan a estos puestos de participación política, las mujeres
son encargadas del cuidado de la familia y el hogar, por todo esto que también ya nos explicaban muy claramente sobre los roles de género que se nos han sido impuestos. En su mayoría son los hombres quienes reciben los contratos formales, pero las mujeres acceden a trabajos de menor rango y pago. Reciben hasta una tercera parte menos de salario que los hombres. Son discriminadas por cuestiones de género, son víctimas de acoso sexual, afectando su integridad como personas. Esto hablando de mujeres jornaleras que migran desde sus comunidades de origen, los trayectos en los cuales migran y en las comunidades a las que arriban. Y también en los albergues y espacios de vivienda existe violencia familiar. Y como sabemos, la discriminación por género es interseccional, se exacerba por su condición de pobreza, de migrantes, por su pertenencia a un pueblo indígena, entre otras condiciones. Pero también las mujeres jornaleras, y esto fue a lo que nos abocamos el año pasado en la FAO, a hacer este diagnóstico de género, este diagnóstico de brechas de acceso con perspectiva de género, sufren de otras brechas, que son las que les voy a comentar ahora. En cuanto a la brecha de salud, el 30.9% de las localidades rurales carece de algún establecimiento médico en la comunidad. En el 2018, el total de trabajadoras y trabajadores eventuales del campo aseguradas era de 7.5%. Más que afirmarlo, es hacer el llenado de este formulario que sirve Creo como que hay si un fuera su micrófono firma, abierto. ¿no? Simplemente Bueno, tienen que poner sus datos, el aceptarlo, 43% de la población respuesta y estaba asegurada por el Seguro Popular, esto hasta el 2019, que sabemos que en este año, bueno, en el 2019 justamente se reformó y ahora tienen acceso al INSABI. En cuanto a la población jornalera agrícola migrante, muchas veces al migrar no portan documentos oficiales de identidad, lo cual dificulta el acceso a servicios de salud, además de que ya veíamos que no tienen contratos laborales y si los llegan a tener son por periodos muy cortos y entonces solo durante ese tiempo cuentan con cobertura de seguridad social, máximo por 6 meses. Pero además los centros de salud están alejados de los centros agrícolas. Esto hace que si llegan a enfermar o a tener un accidente de trabajo, tienen que dedicar tiempo extra para llegar a los centros de salud, además de que muchas veces cuando llegan no tienen pues la calidad necesaria o no se les entregan los medicamentos. También las mujeres embarazadas trabajan en campos agrícolas hasta los 8 meses de gestación, lo cual pone en riesgo muchas veces su salud y la de su bebé. En cuanto a la brecha educativa, sabemos que en las zonas rurales la tasa de analfabetismo es mayor, es del 19.2%. En el segmento de la población jornalera es considerablemente superior, dado que dejan de estudiar muchas veces para incorporarse al trabajo jornalero agrícola. El promedio de escolaridad de la población jornalera agrícola es de primaria incompleta, es decir, de 5.9 años. Y como sabemos, durante este ciclo escolar, el COVID-19 representa retos mayores en cuanto a accesibilidad y disponibilidad educativa, lo que muy probablemente y tristemente incrementará el rezago educativo ya presente en la población jornalera. En cuanto a la brecha laboral, solo el 3% de las personas trabajadoras agrícolas tienen contrato escrito, lo que además representa un reto hacia la formalización laboral. Solamente el 7% de las personas trabajadoras agrícolas obtiene prestaciones laborales, como puede ser aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo. En promedio, trabajan 7.2 horas al día con un salario de 167.70 pesos, con contratos de 25 días, lo cual no les genera antigüedad. Las mujeres y las personas jornaleras agrícolas son contactadas por enganchadores o cabos a través de tratos verbales que les ofrecen préstamos para los traslados, lo cual se descuenta de sus pagos. Entonces llegan a los centros agrícolas con trabajo, pero también con deuda. Los salarios se pagan por semana, se calculan por 6 días y o jornadas trabajadas, ya sean medias o completas, lo cual hace que no se les pague el día de descanso. Son contratos formales. Cuando llegan a ver, como les decía, son hasta por 6 meses y esto les otorga certeza en horarios de trabajo, pago de jornada laboral y acceso a seguridad social y materiales de trabajo. Sin embargo, la mayor parte no cuentan con contratos formales, sino que son informales, lo cual hace que no haya una definición clara del horario y no haya una remuneración justa de las horas extra. En cuanto a la asistencia técnica que hemos dado como la FAO para poder reducir estas brechas de género,
Hemos generado una serie de indicadores que creemos que si se llegan a cumplir, que promovemos que se cumplan en conjunto, como veíamos políticas multisectoriales, en conjunto con el sector privado y con los gobiernos municipales, estatales y federales, esto abonaría a que se reduzcan las brechas de género en el sector rural. La primera y la más importante es eliminar la discriminación interseccional de la cual sufrimos las mujeres en el contexto laboral, educativo y de salud, claramente enfocándonos en el sector rural. Y esto se lograría sobre todo dinamizando el empleo rural y destacando, como lo estamos haciendo ahora a través de este foro, todas las contribuciones que tienen las mujeres a la economía y a la agricultura. Reducir el número de mujeres que han vivido alguna forma de maltrato y violencia laboral con el fin de lograr que se elimine por completo la violencia laboral y al mismo tiempo que se elimine la violencia en el hogar, ¿no? Toda esta violencia que a veces es más complicado incidir porque es dentro de lo privado, pero que es igual de importante. Lograr que el salario por hora, jornada de trabajo remunerado según el sexo y el género sea igual para disminuir la brecha salarial por razón de género. Y también lograr que el tiempo total de horas de trabajo no remunerado entre hombre y mujer sea igual. Esto con el fin de lograr un nivel de corresponsabilidad entre hombres y mujeres y cargas de trabajo, todo el trabajo de cuidados. Disminuir las cargas de trabajo de cuidado de las jornaleras agrícolas, además de lograr la corresponsabilidad mencionada, lograr disminuir las cargas específicamente de las jornaleras a través de una mayor proporción del tiempo al trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, atendido por instituciones que puede proporcionar el Estado o el sector privado, como pueden ser guarderías, estancias de cuidado. Que las jornaleras agrícolas tengan crecimiento laboral y, por lo tanto, que las mujeres ganen y administran su propio dinero, que tengan autonomía económica y que tengan el mismo acceso y control a recursos y beneficios en el trabajo agrícola, que veíamos que ya es un tema muy importante. Esto finalizo esta presentación el diagnóstico y los temas que encontramos específicamente en Oaxaca y Jalisco, mencionando que es muy importante que para lograr la igualdad de género en el sector rural se tiene que dar esta concordancia y esta importancia, como ya nos decían nuestras antecesoras, en que las mujeres mismas sean líderes de su propio cambio, que las jornaleras agrícolas conozcan sus derechos y por lo tanto los puedan exigir. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Sin duda, para muchas personas que no están tan involucradas en el círculo rojo de las discusiones públicas, el quehacer de organismos como la FAO, esta tarde pasa a ser hasta cierto punto algo que no teníamos en el panorama, pero gracias por contextualizarlo, ¿no? Esta gran labor que ustedes están haciendo y, por supuesto, lo mucho que aún falta por hacer. Y bueno, pues llegamos casi al final de este conversatorio sobre la mujer en el medio rural. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas. Al final, para nuestro cierre, vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, para cerrar este gran conversatorio, no podíamos hacerlo sin escuchar una voz muy autorizada dentro de la jurisdicción, en particular desde los tribunales agrarios. Cierra este diálogo la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, actualmente magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 34, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es una juzgadora con más de 25 años en esta función, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el sector público. Se ha desempeñado como magistrada agraria en los distritos 11, con sede en Guanajuato, distrito 25, con sede en San Luis Potosí, 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, distrito 34, con sede en Mérida, Yucatán. De igual manera, se desempeñó como magistrada en competencia transitoria en el distrito 50, con sede en la ciudad de San Francisco, Campeche. Y bueno, en el ámbito académico ha sido conferencista en temas de derecho agrario en diferentes foros, a saber, Foro Regional de Derecho Agrario en la Universidad de Nuevo México, Texas Tech Universidad y Southwestern Universidad en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras. Y bueno, de igual forma ha realizado diversas publicaciones en la revista de los tribunales agrarios con temas agrarios
En la revista del Instituto Mexicano para la Competitividad AC-INCO, El Desafío de México, Academia Nacional AC, y coautora en el libro Derecho Agrario en la Función Jurisdiccional, 10 magistradas. Bueno, pues la magistrada Ochoa presenta su ponencia titulada La inseguridad jurídica de acceso a la tierra para mujeres rurales. Adelante, magistrada, buenas noches y bienvenida. Pues buenas noches a todas, buenas noches, muchísimas gracias a la invitación que se está haciendo por parte de Justicia Agraria en México y por su interés en el tema que considero muy importante. Gracias, Sergio Salgado, por todo el esfuerzo de andar coordinándonos también aquí en esto. Mi reconocimiento a quienes han antecedido en la palabra. La verdad es que se aprende mucho, cada día se aprende más y cada día me sorprendo más de todos los temas que hay pendientes todavía en el campo mexicano y que podemos hacer algo. Quienes podemos estar en alguna posición de ayuda, de prestar un servicio, pues nos enriquece muchísimo estos temas para poderlos llevar a cabo. Yo no tengo la misma facilidad que veo que tienen mis compañeras, que son buenísimas, en estar expresando todas las ideas sin leerlas. Y se los digo porque divago mucho. O sea, y el tema es tan rico y me gusta tanto que realmente de pronto me pierdo un poquito al hablar de las niñas, al hablar de las jóvenes, al hablar de todos estos temas. Yo ya tocaron por ahí, de hecho, el papel que juegan las Adelitas. Este es, aparte de todos, uno de los principios que estamos hablando desde cuando tenemos una deuda histórica con la mujer campesina, con la mujer en el campo. Estas Adelitas cargaban todo, caminaban al lado del hombre que iba cabalgando, hacían la comida y sobre todo también peleaban en los campos, porque también lo hicieron. Sin embargo, la justicia después se hizo de una manera hasta cierto punto machista y como ya también lo dijeron, se anotaba al padre de familia. Y si aunque se trataba también de mujeres, no siempre fueron reconocidas. Así es de que vamos a hablar ahorita respecto de los derechos agrarios que guardan actualmente en la legislación. En la actualidad, la mujer guarda la protección de la ley siempre y cuando tenga la calidad de ejidataria o posesionaria, o comunera en su caso. Categorías que se tienen como opciones dentro de nuestro marco normativo, pero la realidad nos ha rebasado desde hace muchos años. Viene desde la migración, de gran cantidad de hombres del campo, ejidatarios, que salieron en busca de un mejor futuro, los cuales estuvieron ausentes durante muy largas temporadas por su misma situación migratoria. Mientras tanto, quien se quedó al frente de la parcela fue la mujer, la esposa, la concubina, la hija, la madre. Están los hombres que quizás no migraron, pero las abandonaron. O en su caso, muy triste, como se puede apreciar en los tribunales como Tampico, que se encuentran en la lista de las personas desaparecidas, en donde se reportan muchos. Independientemente de las causas, nos encontramos ante la realidad de una gran cantidad de mujeres que quedan al frente de las parcelas, trabajándolas como único sustento para alimentar a su familia, que muchas veces no son solo los hijos, sino también los padres de ella o del ejidatario. La mujer, por su naturaleza, es responsable, es imaginativa y es audaz. Busca cómo puede salir adelante. Ella sabe de qué forma, pero saca adelante a la familia, alimentándola y vistiéndola, proveyéndolos de techo. Y lo maravilloso de esto es que aún da cariño y amor a lo suyo.
los defiende y los resguarda con ternura. Las mujeres el día de hoy han alzado la voz y han dicho, ya basta. Pero la violencia no se da solo de manera física. También se puede observar en la ausencia de normas para la debida protección de sus derechos ante las instancias y en cada una de las leyes. Su voz no debe de ser una protesta que se deje escuchar, sino exigir una verdadera transformación en las leyes que rigen el país para darles el papel que requieren y otorgarles, no de manera condescendiente, sino por derecho propio, el lugar tan importante que guardan dentro de la sociedad y para el tema el campo. Como juzgadora, he visto la grave situación que, al ausentarse el ejidatario, quien es el titular de los derechos de los bienes frente a la asamblea y terceros, no hay posibilidad de defensa de estos por parte de la mujer, que finalmente, como lo señalé antes, es quien las posee las tierras y las trabaja. Es muy común, y lo vemos, que después de un tiempo la familia del ejidatario, sea padre, el hermano, las hermanas de un ejido, le reclame los derechos sobre la tierra y pueda que ésta la pierda porque no tiene ningún documento que lo avale. Muchas veces alegando que este derecho es anterior y que lo tenía el padre de ellos. Y esto es por solo solicitar, solo ver un ejemplo. También se excluye a la mujer de los derechos que genera el ejido o comunidad. En los casos, como cuando se toman decisiones en la asamblea que afectan el derecho que posee la mujer, cambiando el destino de la tierra, aprobando dar a la parcela un uso distinto o permitiendo una servidumbre sin que pueda defender ese derecho. Pues la mujer no solo se quedó al frente del trabajo, mas no del derecho. Muchos ejemplos pueden venir a la memoria. De ahí que expresar sobre este tema no quiero serlo solo como una espectadora, sino buscar una forma de aportar una solución. Es por eso que me permito proponer la modificación de algunos artículos de la ley agraria para que proteja a las mujeres realmente. Para empezar, debemos de separar dos grupos de ejidatarios ausentes. Los primeros aportan divisas desde donde estén para la manutención de la familia y continúan presentes en el núcleo, pero dada su situación migratoria, no les es posible estar presente en las asambleas para enterarse de las decisiones que se toman, en especial si afectan los derechos de los cuales es titular. Y hay los otros, los que se van, sin saber de ellos. Otros tantos regresan muchos años después con otra familia. Sí, generalmente los que se van a Estados Unidos regresan con una rubia grandotota y unos hijos que miden 2 metros generalmente. Y pretenden todavía recuperar sus tierras. Y entonces la mujer con que se defiende, ¿no? Y los que simplemente ya no regresaron y dejaron las tierras en un estado de indefensión para la familia respecto de esas mismas tierras de las que viven. Es por eso que con la finalidad de no violentar los derechos ejidatarios, se propone de esta forma, a saber, en 2 vías. Una, la representación sustituta y 2, la representación permanente. La representación sustituta ante la asamblea para aquellos ejidatarios que se encuentran ausentes, pero aún se encargan de los gastos. Y la sustitución permanente
que se puede adquirir con el paso del tiempo, que actualmente está impedida para la esposa o hijas en términos del Código Civil supletorio de nuestra materia agraria por ausencia de norma específica dentro de nuestra ley. La representación sustituta deberá darse a los 6 meses de ausencia o antes si las determinaciones de la Asamblea afectan los derechos colectivos o de los cuales el titular esté ausente para ello. El comisariado ejidal, la solicitud de la mujer o de oficio, deberá habilitar a la mujer para que tenga voz y voto dentro de la defensa de los derechos del titular. También, mediante testigo, podrá corroborar la imposibilidad de acudir a las diferentes instancias legales. ¿Por qué? Porque ellas están impedidas a acudir a la defensa. Tan es así que el tribunal viene y no se les da participación, pues porque ellas no son parte y no pueden acreditar eso. Porque están, están limitadas a que tengan documentos. Y esto se haría nada más con la limitante de que esta autorización o poder solo podrá darse a la esposa, concubina, hija, madre, que se esté haciendo cargo de los trabajos de la parcela. Y la sustitución permanente, que traería como consecuencia su reconocimiento como ejidataria o comunera, se dará por el simple transcurso del tiempo como la institución jurídica de la prescripción y empezará siempre con la sustitución temporal de los derechos del ejidatario ante la Asamblea y ante cualquier otro tercero que pretenda afectar ese derecho y con el tiempo establecido por la ley pueda acudir a los tribunales y solicitar la prescripción de esos derechos, debiendo para ello acreditar los mismos requisitos que se solicitan al respecto. En defensa de ese derecho, también, y eso es bien importante, se debe declarar nula de pleno derecho cualquier contrato de enajenación o comprometer los bienes agrarios por parte del ejidatario o de sus familiares sin la debida autorización de la mujer, siempre y cuando ella se encuentre al frente de los mismos. El derecho al solar y demás derechos inherentes al ejidatario deberá seguir el mismo destino. Se debe de cuidar con especial interés el solar, si éste ha sido asignado o no, y si se han emitido o no los títulos correspondientes. En reciprocidad, la mujer deberá comprometerse a cuidar el trabajo de los bienes agrarios del titular de manera personal o a través de terceros, según sea el caso. Deberá conservar como vivienda personal y familiar con sus hijos, con los hijos del ausente, su domicilio y solo en caso justificado trasladarse de manera temporal a otro lugar. La mayoría de los juzgadores sabemos que no basta dictar sentencias con perspectiva de género si no tenemos las leyes que lo sustenten. No me gustaría que lo aquí expresado quede como una simple exposición de ideas. Estoy convencida que la mujer debe hacerse escuchar en este y en todos los foros posibles. No es momento de callar. También hay que proponer, por lo que en este foro vengo con una verdadera propuesta para empoderar, pero empoderar legalmente a una mujer frente a los derechos agrarios, sobre la tenencia de las tierras que trabaja. Y por eso anexo una modificación a la ley agraria y que proteja los derechos de los que estoy hablando.
quiero dejar claro que la propuesta deberá ser en la ley agraria, no en ningún reglamento, no debe ser reglamentaria, porque si no se modifica a nivel de la ley, no tendrá el valor imperativo que se le busca dar. Y el reglamento o dejar a que el comisariado equidal sea el que por voluntad haga o reconozca esta situación, no es una verdadera conquista, sino como un verdadero derecho que ellas tienen, un verdadero empoderamiento que ellas se han ganado. No debemos permanecer en este aspecto como grupo vulnerable. Poca ayuda les sería. No aceptamos para las mujeres ejidatarias, comuneras o posesionarias menos de lo que en derecho le corresponde. Este derecho de representación transitoria primero y después permanente sobre las parcelas es verdaderamente empoderarlas con calidad de ejidatarias transitorias y titulares después. Tendrán acceso a los programas del Estado que por el hecho de no tener titularidad o ningún documento que las avale, no les llega de momento. También tendrán la oportunidad de hacer, producir verdaderamente sus tierras por sí mismas o formando cooperativas, en fin, entrar al mercado de los productos primarios que se realice y realizar independientemente una explotación eficiente de los recursos productivos con el cuidado del medio ambiente, con un desarrollo sustentable, ya sea para el autoconsumo o comercialmente, y con sus conocimientos, ¿por qué no darles un valor agregado, como ya lo han manejado algunas de las compañeras? Gracias por escucharme. Feliz Día de la Mujer y aportemos parte de nuestra voz para hacernos escuchar y hacer escuchar a las mujeres ejidatarias. Verdaderamente sufren bastante y verdaderamente trabajan las parcelas. Por eso es que los números que nos está dando el Registro Agrario Nacional, por un lado, sí son ciertos, pero realmente hay tantas mujeres solas al frente sin derechos, o sea, ellas no tienen documentos, por eso no aparecen. Ellas son nadie en el ejido. Y eso es lo que tenemos que proponer, que cuenten, que hablen, que se dejen escuchar. Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Felicidades a las demás compañeras. Muchísimas gracias, magistrada Ochoa, por esta interesante ponencia, por estas propuestas que usted trajo hoy a la mesa. Y bueno, pues para seguir con este conversatorio sobre la mujer en el medio rural, nos han enviado sus comentarios, algunas preguntas, aportaciones. Agradecemos los saludos y felicitaciones que ha hecho la audiencia a las ponentes de manera individual. Y bueno, ahora me permití agrupar los puntos más sobresalientes a los que daré lectura en un bloque. Y ahora me gustaría que abramos un último espacio para que cada una de las ponentes que así lo desee formule de manera breve sus comentarios y conclusiones para la mesa de esta tarde. Y bueno, empiezo con los comentarios. Julián Serrano. Vivo en el campo y efectivamente el rol de la mujer se reduce a 2 puntos. 1, mantenimiento del hogar y 2, crianza de los hijos. Cuando la realidad es otra, la mujer tiene las capacidades de muchísimo más, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Siempre son indispensables. Ahora está el comentario de María Bolaños. Me gustó mucho la frase de Montserrat Salazar. Cuando una mujer es invisibilizada, su comunidad entera es invisibilizada. Parafraseándola, quiero agregar el componente étnico.
Cuando es racializada, su comunidad entera también lo es. En este tenor es importantísimo tener muy presente a las mujeres rurales e indígenas, pues gran parte de la propiedad social de nuestro país está en manos de pueblos indígenas. Continúo con el comentario de Teresa Reyes Merino. Se ha comentado sobre el grado que han incidido las mujeres en años atrás de fomentar el machismo. Hoy esto está cambiando y no es fácil. Ahora bien, vamos con Brenda Rodríguez. El conversatorio está excelente. Felicidades a todas las participantes, inteligentes y con datos que nos muestran los retos. Gracias por visibilizar lo importante que son las mujeres rurales, campesinas e indígenas. Claudia, gracias por tu entrega a esta labor. Y finalmente tenemos a Teresa Reyes nuevamente, quien dice, cerrando brechas se logra apoyando a todas y cada una que ejerza una función pública, acompañando su desempeño. Y bueno, pues ahora sí cedo los micrófonos a nuestras ponentes para que aquellas que así lo deseen y lo vean conveniente, por favor coméntenos algo relacionado con estos comentarios que nos dejó la audiencia o una conclusión que quieran hacer ustedes brevemente a la participación de hoy. Por favor, les cedo el micrófono. ¿Me permites hablar, por favor? Claro. Yo solamente quisiera comentar que agradezco mucho a las compañeras sus ponencias. La verdad he aprendido muchísimo y me queda claro que para visibilizar a las mujeres del campo necesitamos hacer alianzas entre compañeras que trabajan los temas, especialistas, con trayectorias de territorio, porque es un tema complejo de décadas, con rezagos persistentes y por lo tanto, bueno, creo que es el momento de, seguramente ya hay alianzas, las hay obviamente, pero creo que hay que fortalecer las alianzas desde el territorio y desde la óptica de las mujeres en el territorio. Y agradezco nuevamente esta oportunidad de compartir con mujeres tan luchonas y pues nada más que he aprendido mucho. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿A alguien más, alguna de nuestras ponentes que quiera exponer su punto de vista para concluir? A ver, ¿puedo participar? Claro que sí. Bien, bueno, son muy interesantes todas las pláticas y estoy totalmente de acuerdo que todas tenemos que aportar en una función interinstitucional, definitivamente. Creo que lo importante aquí es ir creando un andamiaje jurídico, porque la ley es la que nos manda, la ley es la que nos da derechos o nos los quita. Entonces, tenemos que ir creando ese andamiaje jurídico para que verdaderamente la mujer tenga acceso al resto de las situaciones. Porque no hay que olvidar también que si bien es cierto, ahora hay más mujeres que tienen títulos, también lo es que estas mujeres lo son porque son sucesoras de los derechos del ejidatario que falleció sin dejar sucesor alguno. Por lo tanto, al tener ellas la posibilidad, en primer lugar, de ser las nuevas ejidatarias y de tener esos derechos, acuden al tribunal. Pero saben que, sobre todo aquí se ha dado mucho en la zona maya, que vienen únicamente a transmitirlos al hijo varón. O sea, la mujer es invisible. La mujer no cuenta. Entonces, lo que estamos ahorita haciendo es un trabajo de concientizar a la gente que llegue y decirle lo trascendente que es esto. Nunca han tenido nada estas mujeres. Y el día que tengan la tierra y tengan la base para ingresar a un programa y sean ellas quien controlen la situación ante su familia,
será un día en el que esta agrupación y muchas ganaremos algo. Ok, perfecto. Muchas gracias por su aportación, magistrada. Y bueno, nuestras ponentes también levantaron la mano. Les voy a decir el nombre en el orden en el que la levantaron para que me hagan favor de decir su comentario. Fue Monse Salazar, posterior Claudia Derbez y finalmente Claudia Gómez. Por favor, compártanos su conclusión. Muchas gracias a todas. Hoy ha sido una tarde muy inspiradora, pero sobre todo muy gozosa. Creo que hoy, desde el saber, creo que a mí me han movido bastante las neuronas y creo que hoy la invitación sería únicamente a conectar desde el ser. Creo que las mujeres que hoy transforman el territorio han descubierto esa conexión con su ser, han reconocido ese poder que tienen para poder mover todo lo que mueven. Mujeres que están hablando fuerte en las asambleas, mujeres que están pidiendo políticas públicas diferentes, mujeres que hoy han diseñado el territorio el que habitan. Hoy creo que esas mujeres son las que a mí me inspiran y que creo que son las que van a transformar este mundo para todas y para todos. Hoy no pensaría en un día como hoy que pudiéramos hacerlo esto si no hacemos par con los hombres. Hoy creo que se ha malinterpretado el feminismo. Hoy creo que no es contra ellos, es contra el sistema patriarcal. Y creo que eso debiera quedar bien claro. Nosotras desde THP construimos con ellos, con ellas, esos nuevos roles, esas nuevas vinculaciones, esas nuevas relaciones que permitan que las cosas sean diferentes. Yo me quedaría solo con una simple reflexión y en verdad insistir que si vamos a regresar a lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Hoy construir sociedades igualitarias necesita cambios sostenidos y para hacerlo necesitan ser de raíz, no desde los efectos, no desde la puntita del iceberg, tenemos que ver desde abajo. Y hoy me encantó compartir con todos ustedes y saber que hay mujeres tan poderosas cambiando y habilitando los espacios para que otras puedan llegar a cumplir lo que ellas quieren. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por favor, Claudia Derbez, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todas. También agradecerles todo el aprendizaje, el escucharlas me permitió, pues, aprender, recordar y reconocer la importancia que tienen todas las mujeres rurales y ustedes en esta lucha para que seamos todas las mujeres quienes tengamos igualdad de derechos. Entonces me quedo con todo lo que dijeron, con lo que dijo Monse ahora. Justamente para cambiar este sistema de distintas opresiones tenemos que hacerlo en alianza también pues, con los hombres, con los otros géneros. Entonces, pues agradecerles, decirles que en conjunto es como seguro vamos a lograr que las mujeres estén en el centro de los derechos, que las mujeres tengan acceso a sus derechos, los puedan ejercer y los puedan exigir también. Entonces, muchas gracias y seguimos en la lucha. Gracias a ti, Claudia. Y bueno, finalmente, por favor, Claudia Gómez, el micrófono es todo tuyo. No, pues también muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó o que nos escuchará más adelante en el Facebook. La comunidad de justicia agraria es una cosa impresionante, o sea, yo siempre que veo digo, ¿cómo pueden 3,000 personas estar siguiendo? O sea, es una cosa impresionante lo que han logrado. Entonces, pues bueno, creo que es muy importante pues estos espacios. Yo también comparto con varias de ustedes la idea de que se siente así un poder femenino, transformador, feminista más bien, porque yo creo que no hay nada más feminista que compartir, ¿no? O sea, este compartir que acabamos de hacer, unirnos, hacer comunidad y ver que es posible imaginar, ¿no? A partir de una situación tan ruda que han vivido las mujeres, que es patriarcal, que es capitalista, que es racista, imaginar junto con ellas y junto con ellos en las comunidades formas bien distintas de construir sociedades, en donde haya mucho más solidaridad, en donde la defensa del territorio no signifique un riesgo, ¿no? Yo cuando veo ese poder en las mujeres y decir que puedan hacer su trabajo, que puedan sembrar su milpa, que puedan
cuidar sus abejas, que puedan tener sus traspatios, que puedan curar con sus medicinas tradicionales, que puedan cuidar sus semillas, que puedan hacer todo eso sin riesgo, ya sea de perder su territorio, pero también sin riesgo de perder la vida, ya sea por la violencia feminicida o por la violencia que puede ejercer, que puedan ejercer las empresas o los que promueven estos proyectos. Eso creo que es un sueño y lo vamos a lograr, porque yo creo que, como nos están diciendo ahora las jóvenes, no se va a caer, lo vamos a tirar, y creo que la fuerza que estamos teniendo en este foro, pero en todo este día, es muy claro de que el cambio ya está aquí y es solamente cuestión de seguir, ¿no? De seguir en estas transformaciones, en estos cambios que van a impactar la vida de las mujeres y sobre todo la vida de las niñas que están ahora, que merecen, ¿no? Como mis hijas o como cualquier otra niña, merecen una vida y merecen vivir tranquilamente en paz en sus tierras y sus territorios, y yo creo que ese sueño es posible. Con la fuerza que ustedes me han transmitido con todo, y que después de esto no nos vamos a poder abrazar, pero yo creo que hay un abrazo colectivo, hay un abrazo que está aquí, y muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, gracias a ti, Claudia, gracias a todas nuestras panelistas, y bueno, hemos llegado al cierre de este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas y aquellas que nos acompañarán posteriormente en el ciberespacio. Un agradecimiento en particular a las grandes ponentes de hoy, quienes nos obsequiaron su tiempo, pero sobre todo sus conocimientos, sus miradas, sus inquietudes, pero también sus sueños. Les recordamos que como Justicia Agraria México nos pueden seguir en Facebook, YouTube, nos encuentran en Instagram, en Twitter como @justiciaagraria. Y bueno, les recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas, dentro de la serie La reinvención de la cuestión agraria para el siglo XXI, diálogos desde la academia y la sociedad civil, con el tercer episodio, La invención del ejido y de la comunidad agraria, genealogía de las dos formas inesperadas de tenencia, con la entrevista que realizará Gabriela Torres Mazuera a Emilio Pun. Y sin más, nuevamente muchísimas gracias, y último mensajito que les tengo: llegaron más comentarios, más preguntas para nuestras ponentes. Les pido de favor a las ponentes, si más adelante tienen el tiempo y el espacio, de contestarlas en nuestro muro, donde se estará transmitiendo este video. Y sin más, nos vemos pronto. Nosotros fuimos Justicia Agraria México. Muy buenas noches. Hasta luego.